En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Y mire, no nos han explicado todavía por qué la policía de carreteras, la policía vial, arma semejantes trancones a la entrada de la ciudad de Bogotá. Es increíble. Cuando uno viene de Melgar, Fusagasugá, y llega al alto, pasa al Alto de Rosas, es increíble los trancones que arma la policía. Hay 4 o 5 carriles y entonces deciden, creo que no hay control a esa hora, después de las 10 de la noche, solamente dejar un paso, y se forman trancones de 5 kilómetros. ¿Quién nos podrá dar razón? El ministro de Transporte, que entre otras sabemos que es de Manizales, pero todavía no me sé el nombre, pese a que está en segunda oportunidad como ministro de Transporte. ¿Y qué decir por el lado de la calle 80? Cuando uno viene de La Vega, cierran la vía, oiga, pero y uno no entiende, esperar que le den paso para entrar a nuestra ciudad, que no es la de Peñalosa, la ciudad de todos los colombianos, como es la capital, oiga, hora y media esperando que le den a uno paso. ¿Qué está sucediendo? Algo raro está pasando, y no es de ahora, es de tiempo atrás. Eso por un lado. Por otro lado, Juegos Bolivarianos eran casi exclusividad de los hermanos venezolanos. Colombia solamente lo ha ganado en 2 oportunidades y con un reducido margen de medallas. Los juegos se definen por el que más gane medallas de oro. Pero increíble, la primera semana la superioridad de Colombia sobre Venezuela es inmensa, Y uno que se acerca mucho es un invitado, Chile. Yo escuchaba a Gustavo Álvarez Gardiazabal preguntarle a Hernán Peláez, un programa interesante que tienen en la radio, que por qué invitaron a Chile. No, qué bueno. Alguien dijo que era porque Simón Bolívar era muy amigo de O'Higgins. Pero no, el área andina, no hay que olvidar que el Pacto Bolivariano, uno de los gestores del Pacto Bolivariano fue Chile, Eduardo Frei, por Chile, y por Colombia, Carlos Lleras Restrepo. Estamos hablando del año 1966. Y qué bueno que hayan invitado a nuestros hermanos los paraguayos, pero también del Caribe, está República Dominicana, y por supuesto, nuestro antiguo departamento, esos 76.000 kilómetros que perdió Colombia, nuestro departamento de Panamá. Pero lo interesante, por primera vez Colombia le está dando una zumba, le pueden colocar X, Z o S a Venezuela. Bueno, vamos a ganar los terceros Juegos Bolivarianos, porque siempre había sido exclusividad de los venezolanos. Y hablando de deportes, la DIMAYOR, dijimos aquí, ojo con el politiquero que acaban de nombrar como presidente de la DIMAYOR. Un político, ni siquiera político, no adquiere ese rótulo, de esos que pierden, pero son malos perdedores allá en el Huila. Hoy tiene vuelto un caos la DIMAYOR, Jorge Perdomo, y ya le dijimos a Ramón Yesurún, pilas que este hombre viene detrás de la presidencia. Eso se la pasa yendo a Alemania, a China, se lleva un combo de presidentes y ahora quiere hacer un negocio única y exclusivamente para los equipos grandes. Estamos mal de presidente en el caso de la DIMAYOR. Muy bien, aquí tenemos un invitado interesante. Es un hombre que conoce muy bien a Colombia, que sabe la historia del entorno colombiano, que traspasa fronteras. Se trata de Dionisio Araujo Vélez. También nos acompaña aquí el profesor y analista, el magistrado Luis Ángel Carmona Figueral. Temas. ¿Por qué invitamos a Dionisio Araujo Vélez? No van a pensar que le va a preguntar, ole, ¿usted es familiar de Dionisio Epifanio Vélez? Porque si es así, este hombre que es de estirpe conservador termina siendo familiar de un gran líder liberal, Luis Carlos Vélez. Entonces ahí es donde diría uno, oiga, los caribes, unos se vinieron por Honda, por el río Magdalena hacia Honda, y los otros se vinieron por el Catatumbo. Entonces aquí también uno diría, oiga, ese apellido Vélez
Unos se vinieron por el ala azul y el otro por el ala roja. Bueno, él nos lo contará más adelante. ¿Y por qué lo hemos invitado? Ha escrito un libro interesantísimo. Pobre Liti quería. Pobre Liti Liti. Pobre Liti quería. Aquí lo tienen, mire. Aquí lo tienen. Interesante, trae unos apuntes interesantes. Profesor Dionisio Araujo Vélez. Oiga, ¿ese nombre por qué? Bueno, ese nombre es la síntesis de pobreza y politiquería. Es un nombre inventado que significa que la politiquería es la que nos conduce a la pobreza. Esa es la explicación del nombre. Por eso después dice, el vicio que perpetúa la pobreza, que es lo que estamos viviendo en toda Latinoamérica. Yo pensé que era que usted buscó un nombre, una palabra que incluyera las 5 vocales, la A, la O, la E. Ah, bueno, la U. también. ¿Sí? Sí, también. ¿Usted cómo es tan inquieto? Una de tantas. Bueno, ahora sí, ya que estamos hablando de pobreza, yo he sostenido, y aquí el profesor Luis Carmona también, que de los países ricos en recursos naturales, Colombia, pero pobre en talento humano, ¿eso aplica para lo que usted nos quiere decir acá? Colombia es un país enormemente rico en recursos naturales, eso es verdad. Casi no nos damos cuenta de eso, pero inclusive en petróleo estamos entre los 25 países más ricos del mundo. Uno tiene que tener en cuenta que hay 200 países, entonces estar entre los 25 primeros es muy bueno. Carbón estamos entre los 4 o 5 más importantes, en agua, en hidrología estamos entre los... Pero carbón mineral, ¿Sí? No carbón de la politiquería, porque aquí hay mucho carbonero, ¿no? No, carbón mineral para explotar, el que tenemos en La Guajira, en las aguas de Virico, en toda esta zona boyacense, y carbón para hacer acero también. Y tenemos agua, y tenemos uranio, y tenemos esmeralda y oro, o sea... y yo no creo que seamos pobres en talento humano tampoco. En Colombia tenemos empresarios importantes, en Colombia tenemos científicos, en Colombia tenemos gente... Lo que andamos muy mal en Colombia, Ernest, es de política. Ahí es donde nos rajamos, porque una mala política, que es la que hemos padecido durante 200 años, para que nos digamos la verdad, una mala política no permite que el talento humano florezca. Una mala política no permite que el talento empresarial se desarrolle, que el talento científico se extienda. Porque todos los recursos colombianos que aportamos los colombianos en impuestos, en todas estas cosas, para hacer educación, para hacer infraestructura, para hacer justicia, se gastan en politiquería. Yo estoy aterrado con lo que va a pasar próximamente, que hacemos una consulta que nos cuesta 40.000 millones para resolverle un problema a un partido. No solamente un partido. Estamos hablando de los 44.444 millones de pesos para definir 2 personas que no marcan en las encuestas, Sí. Porque allí ni está Juan Manuel Galán, Sí. ni está Vivian Morales, que son los que marcan, Sí. para hacerle el mandado a un señor llamado César Gaviria, Así porque es. decidió que, entre otras, debía haber, ese día no hay venta de absolutamente nada. El país se paraliza porque 2 señores que no marcan, pues tienen que decidir una microscópica minoría, oiga, pleonásticamente, Sí. microscópica minoría, definir quién va a ser el candidato. Entonces nos cuesta 44.000 millones de pesos la consulta. Y quién sabe cuánto en la disminución de ventas de todo el sector turístico, de restaurantes, de bares. Se cierran. Eso cerrados. incalculable. Sábado y domingo, bueno, incalculable. Pero una pausa y ya regresamos. Doctor Luis Carmona, ¿es válido afirmar que los colombianos tenemos que pagar de una u otra forma
más de 100.000 millones de pesos para definir si dos personas que no marcan en las encuestas y para darle gusto al emperador, ¿no? Entre otras, lo de Avianca. Dicen que dónde está el gran poder de Avianca. Algunos ya afirman que detrás del poder de Avianca hay un expresidente de la República y al presidente de Avianca, el boliviano, que respete a los colombianos, porque es que ya nos encontramos con un dictadorzuelo extranjero de Bolivia, con nombre Efromovich, como se llame. Es válido aceptar que un señor llamado César Augusto Gaviria Trujillo nos ponga a cerrar negocios. No tengo negocios, pero lo digo como simple usuario, como simple persona que se va a ver afectada, que se tomen unas decisiones innecesarias y que lo único que va a hacer es, bueno, esa es la característica de Gaviria, ¿no? Más impuestos, más de todo, aperturas por todo lado, librecambismo, monetarismo, capitalismo salvaje. ¿Esto qué va a pasar con el Partido Liberal? A ver, no es válido que se vaya a gastar semejante cantidad de dinero para definir un pleito que lo ha podido definir la convención del Partido Liberal, habiendo sido bien dirigida o habiéndola planificado mejor. No es válido. En eso no estoy de acuerdo. De ahí que sea tan interesante que en este país se haga una reforma política realmente de fondo, no por los laditos, no para poder hacer en el 2022 una serie de cosas que les van a dar privilegios a la clase política tradicional que viene en curso. De manera que a mí no me parece válido eso. Ese es un pleito que lo han podido definir a través de una consulta, unas encuestas, porque es que en el fondo no se justifica hacer un esfuerzo económico de esos, ni un esfuerzo político de esos, ni convocar a una colectividad para definir una situación entre dos candidatos, que a la postre le va a significar al Partido Liberal una mayor polarización entre unos y otros, y lo va a disminuir más en las posibilidades de que se vuelva a ser un partido grande, interesante, republicano. No es válido que se gaste la plata en esa consulta. Oiga, un conservador que fue viceministro de un presidente liberal, está haciendo historia, de Alfonso López Michelsen. Oiga, en esa época usted no tenía, ¿ya llegaba al cuarto siglo o no? Un poquito más, sí, 28 años. 28 años, 28 años. Oiga, y uno de los personajes egresados de la Gran Colombia, el ingeniero Jaime García Parra, a ese hombre, gran colombiano, oiga, se le ven muchas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Usted que trabajó con él? Pues mire, Jaime es una persona a quien el país, Jaime García Parra, a quien el país está, o ya quedó en mora de reconocerle y hacerle un homenaje por su gestión al frente de las carteras que desempeñó. Jaime demuestra que un administrador, que un político, que un ministro puede producir cambios significativos. Yo recuerdo cuando yo fui viceministro, la producción de petróleo del país era de 70.000 barriles diarios, con tendencia inmodificable hacia la baja. O sea, usted me está diciendo que utilizando un término de los argentinos, el que aperturó el petróleo, los yacimientos de petróleo, Jaime García Parra. Así es, y le voy a decir cómo ocurrió eso. Aquí existía la tesis politiquera de que en Colombia no había petróleo, que éramos de malas, que había petróleo en Venezuela y que había petróleo en Ecuador, pero que en Colombia no. Entonces, y es lo mismo, ¿no? Entonces Jaime García, que es un hombre práctico y un hombre inteligente, dijo, eso no puede ser. Entonces se reunió con la gente que sabe de petróleos y les preguntó cuál es la realidad. Dijo, no, ministro, eso no es cierto. Lo que es cierto es que ya en Colombia sacamos el petróleo que era de fácil acceso, el de Barranca Bermeja, el de Tibú, el de Orito, y ahora nos queda lo bravo, nos queda unos yacimientos posibles mar adentro, otros yacimientos de pronto
en el Arauca, y aquí el petróleo tiene un precio político. Aquí le pagábamos, éramos muy inteligentes, entonces le pagábamos a las compañías petroleras $1,50 por barril, para que no nos explotaran, ¿ok? Y en Venezuela les pagaban $18, precio internacional. Y en el Irak, y en el Mar del Norte, y en todas partes pagaban $18. Entonces las compañías petroleras, que son entidades con ánimo de lucro, su función en la vida es ganar dinero, se iban a sacar petróleo a estos sitios. Entonces Jaime García les dijo, bueno, ok, yo les ofrezco un acuerdo. El petróleo nuevo que ustedes me encuentren, el nuevo, el que hay, los yacimientos que existen, los seguimos pagando a $1,50, pero yo no puedo cambiar eso. Pero el nuevo que ustedes me descubran, se los pago precio internacional. ¿Ustedes están de acuerdo? Y yo, sí, estamos de acuerdo. Entonces Jaime accedió a eso. Y así fue. Y a los 5 años empezó a aparecer petróleo en Colombia. De 70.000 barriles pasamos a 1 millón. a 1 millón. O sea, si no hubiera sido por esa decisión de Jaime García Parra, ¿cómo habría sido la ruina colombiana en materia energética teniendo que importar A altos precios en esa época, ¿no? diariamente a los precios internacionales De la época. de la época y de la actual, que ahora está a 60, ya ha llegado hasta 100, teniendo que importar 500 o 600 mil barriles diarios de petróleo? Usted se imagina cómo habría sido eso. Entonces, eso demuestra que hay decisiones importantes, que este país bien gobernado podría ir muy lejos, podría ir muy lejos. Oiga, nómbreme, usted que es un hombre que grafica las cosas, nómbreme, le voy a hacer un test. Si lo pierde, lo siento. Nómbreme, deme los nombres de los últimos 5 ministros de Minas. Porque yo le estoy mencionando uno de atrás. No, yo no soy capaz. Mire, la verdad es Pero que... espere. Doctor Luis Carmona, mencióneme 5 ministros, los últimos 5 ministros de Minas. Es que son tantos que van llegando y van saliendo por el proyecto de ser ministros, de haber sido ministros y ser exministros para hacer lobbies en los gobiernos respectivos, que yo no sé, yo no le podría decir cuáles son. Lo siento, oiga, los dos son públicos, yo lo siento, y no. Les hago una pregunta simple, nómbreme 5, que me den los nombres de 5, de los últimos 5 ministros, no saben. Oye, estamos hablando de Jaime García Parra, algo está pasando en el país. Ayúdenos, televidentes, ya regresamos. Bueno, continuamos con el programa. Oiga, doctor Dionisio Araújo Vélez, cuénteme una historia. ¿Usted tiene que ver algo con Dionisio Epifanio Vélez? Sí, yo creo que Dionisio Epifanio fue el primero o segundo en la genealogía de los Vélez en Colombia. Yo no estoy seguro si el primero que llegó se llamaba don Manuel Vélez de la Barreda y Dionisio Epifanio era hijo de él. Bueno, ¿y por Creo qué, que es por así. qué unos resultaron liberales y otros conservadores? ¿Qué pasó ahí? ¿Repartición estratégica? ¿Distribución estratégica? Unos nietos de don Dionisio Epifanio terminaron en Antioquia, inclusive. O sea, Luis Carlos Vélez. Era don Carlos Arango, don Carlos Arango Vélez y don Dionisio Arango Vélez, que era profesor de la Pontificia Universidad Bolivariana, abogado muy famoso. Ellos terminaron en Antioquia y ellos terminaron siendo liberales. Y curiosamente los Vélez cartageneros, de donde yo soy, siempre fuimos del Partido Conservador. Yo creo que ya yo no soy nada de eso, porque eso se volvió casi que repugnante la cosa de los partidos, pero sí fue así. Doctor, profesor Dionisio Araújo, oiga, ¿por qué siguen insistiendo con disque meter
el Transmilenio por la carrera séptima? ¿Qué hay detrás de eso? Yo no puedo entender. Detrás de eso hay, como siempre ha ocurrido en Bogotá, una enorme falta de planeación a largo plazo. Y en Colombia también, eso es uno de los desastres bogotanos. Entonces cada alcalde que tiene 4 años quiere lucirse, quiere dejar su impronta, quiere dejar su huella con fines electorales posteriores, porque como la alcaldía de Bogotá se ha vuelto un escalón para después aspirar a la presidencia. Entonces cada cual quiere hacer su labor. Entonces esa es una de las razones por las cuales nunca hemos tenido metro, porque cada alcalde quiere hacer su metro. No, pero por la séptima. Y ahora el doctor Peñalosa quiere hacer Transmilenio por la séptima, porque esa es una obsesión que tiene. O sea, hay que destruir lo bueno que tiene la ciudad. Nos va a producir un montón de problemas, que nos va a infartar el tráfico 10 veces peor de lo que estamos, y que yo creo que no va a resolver absolutamente nada. Mire, el problema del transporte bogotano es un problema de organización, de disciplina y de aprovechar esas vías férreas que se tienen por el centro de la ciudad para transportar gente, no únicamente para hacer tren de cercanías, no para hacer tren metropolitano. Bogotá está surcado por corredores férreos que vienen de Soacha, que vienen de Bosa, que vienen de Fontibón, que vienen de Zipaquirá, que llegan al centro de la ciudad. Yo nunca he sabido por qué no se ha aprovechado eso. Únicamente pasan un par de trenes diarios, haciendo ruido, turísticos, haciendo un escándalo pavoroso. Eso es. Nunca he entendido eso. Bueno, dice el doctor Dionisio Araujo, doctor Luis Carmona, que él no entiende lo de la séptima. Creo que usted sí entiende lo de la séptima. ¿Qué pasa con esta obsesión fatal de Enrique Peñalosa, que entre otras sigue de mal en peor? Yo sí lo entiendo, y a propósito del metro, que no va a ser metro, sino medio metro. ¿Cómo así, medio metro? Medio metro. Medio metro le decíamos a los que miden unos 50. Porque viene desde Bosa hasta la 72 y el proyecto era hasta la 200. Entonces va a ser medio metro. He empezado a entender en estos días por qué del afán de la troncal de Transmilenio por la séptima. Cuente. ¿No? Resulta que el metro o el medio metro sale de Bosa. La primera parada está en la 26, ya, para tomar la Caracas. La segunda estación, la otra estación, la tercera, está en la calle 45. Y la cuarta en la 72, donde termina. Entiendo perfectamente que, en gracia de discusión, pues, las personas que se vienen en el metro, todas no vienen destinadas hacia la estación, hacia la primera estación, o hacia la segunda estación, o hacia la tercera, o hacia la cuarta, que están muy retiradas por kilómetros. Son kilómetros de una estación a otra. De manera que les toca bajarse en una estación y tomar Transmilenio para que los lleve al lugar de su destino. Bueno, déjeme. Ahí entiendo que se produce el afán del negocio de los buses de Transmilenio. Ya. Porque esos son los que van a terminar el recorrido de esas personas que toman el medio metro. Porque no es justo que no sean sino 4 estaciones. De manera que eso está visto. ¿Por qué lo planearon así? Bueno, ¿Por qué esa respuesta yo le voy a pedir un favor, doctor Luis Carmona, dejémosla para dentro de 8 días. 30 segundos, doctor Dionisio. ¿Por qué leer el libro que tiene las 5 vocales, Pobre Litiquería? ¿Por qué leerlo? 30 segundos. Bueno, este es un libro que explica por qué Colombia es pobre y cuáles son sus posibilidades de dejar de serlo, que son las mismas de todos los países pobres. Salir de la pobreza significa esfuerzo, ahorro, buena dirección, mucha educación, mucho trabajo, y permitir que la gente que trabaje sea recompensada. Mientras más impuestos, mientras más intervención del Estado, mientras más pesada sea el fardo para los empresarios tributario y de trámite, menos crecimiento económico. Bueno, punto final. El doctor Dionisio Araujo
y el doctor Luis Ángel Carmona Figueral, aquí en Encuentro con la Nación. Que Dios les bendiga.